Tengan todos un feliz día. El tema de este video es componentes internos y externos del computador. Mi nombre es Danilo Jeremías Cruz Cisneros y a continuación les estaré hablando sobre la fuente de poder o fuente de alimentación. Para esto veremos para qué sirve. Sirve para proporcionar la tensión necesaria para alimentar los circuitos electrónicos que conforman el PC. A continuación procederemos a instalar la fuente de poder. Tenemos que asegurar que esté alineado los agujeros de la fuente con los agujeros del gabinete. Luego instalamos. Para asegurarnos la fuente con el gabinete atornillamos apropiadamente. Luego seguimos con la placa base o motherboard. ¿Pero qué es la placa base? La placa base es la principal tarjeta de circuito impresa que conecta todos los componentes del equipo. Como primer paso instalaremos el CPU. Seleccionamos el CPU y tenemos que alinearlo con el perno en el zócalo de la CPU. Buscamos que se alineen las muescas del CPU y se coloca con cuidado en el zócalo. Luego seguimos a cerrar el zócalo del CPU y aseguramos con la palanca de seguridad. Como siguiente paso colocamos un poco de pasta térmica y dejamos que se riegue de forma uniforme. Luego colocamos el ventilador sobre el CPU y aseguramos, valga la redundancia, con los seguros del ventilador y conectamos el ventilador a la placa base. Como siguiente paso vamos a instalar las memorias RAM. Se tiene que alinear el módulo RAM con las muescas en la ranura y luego se presiona hasta escuchar un leve clic. Se asegura el módulo RAM presionando las lengüetas laterales. Luego repetimos el mismo paso. Alineamos el módulo RAM con las muescas de la ranura y se presiona hasta hacer un leve clic y se asegura el módulo RAM presionando las lengüetas laterales. Después de este paso procedemos a instalar la motherboard en el case. Se tiene que alinear la placa con el case para que los agujeros encajen de forma perfecta. Luego se fija la placa base al case poniendo los tornillos de seguridad. Esta imagen sobre la placa base o motherboard con sus respectivas partes y nombres para podernos ubicar mejor cuando estamos instalando la placa base. Como podemos ver, podemos apreciar todos sus componentes. Ahora seguiremos con las tarjetas. Las tarjetas se instalan en la placa base para dar funcionalidad a nuestra computadora. Tenemos tres tipos de tarjeta: la tarjeta Red NIC, la Wi-Fi NIC y la tarjeta de video. Primero empezaremos colocando la tarjeta de Red NIC en la ranura PCI, alineándola de forma uniforme, y luego proseguiremos colocando el tornillo de seguridad para que ésta quede de forma más segura y no se mueva. Luego seguimos con la tarjeta Wi-Fi NIC, que es la que sirve para conectar el ordenador a un punto de acceso, y de igual forma colocamos su tornillo de seguridad para que ésta quede bien. Luego proseguimos con la tarjeta de video, que es la que se encarga de enviar datos a una pantalla, y de igual forma la alineamos en la ranura PCI y le colocamos su tornillo de seguridad. Ahora seguimos con los discos internos. La unidad de disco duro es un disco magnético que almacena grandes cantidades de datos en soportes fijos. A continuación instalaremos el disco duro. Lo seleccionamos y lo colocamos alineado con la bahía. Buscamos que esté alineado con la bahía para insertar el disco duro. Luego que lo insertamos, lo aseguramos usando sus tornillos de seguridad para que quede fijo en la bahía. Unidades en compartimientos externos, que básicamente son la unidad óptica y la unidad de disquete. Bueno, la unidad óptica, también la unidad CD o DVD,
que es un dispositivo de almacenamiento óptico que lee y escribe información en CD y lee DVD. Bueno, la seleccionamos y la tenemos que alinear con la bahía. Cuando la tenemos alineada, proseguimos a instalarla. Luego le ponemos sus tornillos de seguridad para que quede fija y no se mueva. Luego seleccionamos la unidad de disquete, que es un disco magnético que lee y escribe información en disquete. La alineamos con la bahía de igual manera, la instalamos y ponemos los tornillos de seguridad para que la unidad de disquete quede fija. Ahora seguimos con los cables de interior. Los cables de interior son los que aseguran la conectividad interna y el funcionamiento de los componentes internos. Ahora se los iré detallando de uno en uno. Empezaremos alineando el cable ATX de 20 pines del cable de alimentación a la toma de la placa base y presionamos suavemente hacia abajo para asegurar la conectividad. Después del cable ATX tomamos el cable de 4 pines del conector de alimentación a la toma de corriente auxiliar, igual lo alineamos y presionamos suavemente. Después de este cable conectamos el cable de alimentación SATA que va hacia la unidad de disco duro. Lo alineamos y lo conectamos. Después seguimos con el cable de alimentación Molex, que el Molex va hasta la unidad óptica. Cabe resaltar que estos cables son los que le dan energía a todos estos componentes internos. Después vamos conectando el cable verde a la unidad de disquete. Lo alineamos y de igual forma lo conectamos. Después continuaremos alineando el cable de 3 pines del ventilador hacia la placa base y presionamos suavemente hacia abajo. Lo alineamos y lo conectamos. Después de esto, alinearemos y conectaremos el cable SATA de la toma de placa base, lo alineamos y lo conectamos. De la placa base al otro extremo del cable SATA al disco duro. De igual forma se tiene que alinear y se conecta suavemente. Después de esto seguimos con el cable PATA, que va desde la motherboard hasta la unidad óptica. Se tiene que alinear y conectar suavemente de la misma forma. Lo mismo el otro extremo que va hacia la unidad óptica. Después seguimos con el cable de disquete. Lo alineamos también en la placa base y lo conectamos suavemente. Y este va hacia la ranura del disquete. Lo alineamos y lo conectamos suavemente para asegurar la conectividad. Seguiremos con los cables externos, que son los que nos dan energía a nuestra máquina y también nos brindan conectividad. Tapaderas del case los alineamos y les ponemos sus respectivos tornillos para que queden fijos. Luego podemos ver en la parte trasera del case que está la entrada del poder, la que nos brinda energía, los slots PS que nos son para teclado y ratón, también los puertos VGA, los puertos paralelos, los puertos de USB, las entradas de audio y salida. También tenemos el conector para el monitor, la entrada de Ethernet y la antena Wi-Fi. Ahora proseguiremos a conectar el cable del monitor a su puerto, lo alineamos y lo conectamos. Después proseguimos conectando el cable del teclado al puerto PS, lo alineamos y de igual forma lo conectamos, y hacemos lo mismo con el del ratón, lo alineamos y lo conectamos. Después seguimos con el cable USB, pero ya lo tenemos. Ahora seguimos con el cable Ethernet, lo alineamos y de igual forma lo conectamos. Después seguimos con la antena de Wi-Fi y solo la enroscamos. Y por último, pero muy importante, el cable de poder, que es el que nos da alimentación a toda nuestra máquina. Bueno, esto sería todo con el video de componentes internos y externos del computador. Espero que haya sido de su agrado y hasta luego.